Bueno, antes de continuar, yo quiero decirles algo, que a mí me es muy difícil seguir renglón por renglón, de manera que más de una vez yo salto de un numeral a otro, para poder así ampliar y detenerme en los puntos más importantes. Ya cada uno en su casa va meditando número por número, con más calma, y pueden buscar en la Biblia. Es muy recomendable buscar en los textos bíblicos los que indica el catecismo para meditarlos de una manera más profunda. Aquí solo damos algo así como unos lineamientos generales y hacemos hincapié en aquello que podemos considerar más importante. Eso se los digo para que no se preocupen preguntando dónde voy, porque a veces de esa manera ustedes mismos se distraen y se pierden la continuidad de lo que estamos explicando. Yo les voy a dar los numerales y ya ustedes después los retoman. Continuamos hoy sobre el conocimiento. Esto que nos habla los primeros numerales del catecismo. Y este conocimiento dice que la verdad nos hará libres. El conocimiento de la verdad es lo que nos hace libres. Simón Bolívar decía que pueblo ignorante es pueblo esclavo. Y de igual manera, eso mismo lo podemos aplicar al nivel espiritual. El alma ignorante es alma esclava, porque sólo la verdad nos hará libres. Pero ¿cuál verdad? Una verdad conocida, la verdad poseída. Cuando ya se posee la verdad, ¿de qué verdad hablamos? Hablamos de esa verdad poseída cuando esa verdad conocida es comprendida con el corazón. Y al comprenderse con el corazón se hace vida, porque transforma la vida. La verdad no solo nos debe iluminar, sino también transformar. Cuando esa verdad está transformando nuestra vida, podemos decir con sinceridad el creo. Ese creo que profesamos y del que nos habla el número 26 del catecismo. Es ese creo que públicamente testimoniamos y que tiene que salir de un corazón sincero. Porque si no sale de un corazón sincero, nos hacemos merecedores de lo que dice Jesús. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y qué dolorosa es esta frase, porque en el fondo, ¿qué estamos diciendo? Que somos hipócritas, que somos sepulcros blanqueados. Me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Esto es equivalente a todas las demás frases que Jesús dijo a los fariseos. Ejemplo, cuando Jesús dijo, es decir, sí, yo sé que es así, yo acepto esa verdad, yo vivo esa verdad, ese creo es la expresión más viva de la fe. Por eso Jesús nos insiste que si lo honramos con los labios, honrarlo con los labios sea fruto de realmente la honra y la alabanza que le estamos dando con un corazón y con una vida. A ver, porque ¿qué es la fe? Miren la definición tan hermosa que da el catecismo. La fe, lo dice en el numeral 26, es la respuesta del hombre
a Dios que se revela y se entrega a Él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela. Vamos a quedarnos meditando esta parte. Dios en sí mismo, lo veíamos en el numeral 1 de la clase pasada, en sí mismo Dios es plenitud, porque Dios en sí mismo es Trinidad, es familia, es comunicación. Dios en sí mismo no necesita otro ser fuera de Él. Sin embargo, por infinito designio de su bondad, decide crear al hombre para hacerlo partícipe de su bienaventuranza. Para Dios, comunicarle al hombre su misma felicidad. Dios se le manifiesta al hombre, pero Dios es tan bello, tan todo amor, que antes de manifestársele al hombre, le da al hombre la capacidad para recibirlo a él, porque sabemos que Dios es divino y nuestra capacidad es humana. Entonces Dios nos da la capacidad divina para recibir lo divino, para recibir esa manifestación de Él. Y esa capacidad que Dios nos da, que es Él mismo, porque para recibir lo divino, como ya decíamos, ¿qué capacidad se necesita? Capacidad divina. Para recibir al infinito, capacidad infinita. Y esa capacidad divina e infinita es Dios mismo, que se pone en nosotros para recibirse Él mismo. Y esa capacidad de recibir la revelación divina, eso es lo que se llama fe. Por eso la fe es un don, una virtud teologal. Teologal significa que corresponde a Dios. O sea, solo Dios la da. El hombre no la alcanza por su propio esfuerzo. Es un don de Dios. Cuando el hombre recibe la fe, entonces el hombre tiene la capacidad de responder a Dios que se le revela y se le entrega. Lo hermoso de Dios es que cuando Él se nos revela, se nos está entregando. Todo Él se está entregando al hombre. ¿Por qué? ¿Cómo hace Dios su revelación? El por qué es una respuesta que ya sabemos. ¿Por qué? Porque Él es amor. Porque Él es comunicación. No porque lo merecemos. ¿Cómo hace Dios su revelación? A través de su verbo, que es Él mismo. Jesús es el mismo Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre, pero es distinto del Padre, pero está en el Padre. La revelación es tan sagrada y es tan importante comprenderla así sagrada, porque si Dios se le revela al hombre y se le entrega, la revelación no nos da un conocimiento intelectual de Dios. La revelación es un conocimiento experimental. Es experimentar a Dios en mí. Eso es la fe. Por eso, esta es la verdad eterna, que te conozcan a ti. Porque conociendo a Dios, experimentamos a Dios, poseemos a Dios, vivimos a Dios y vivimos en Dios. De aquí lo sagrado que es conocer a Dios. Mientras nosotros no entendamos esto,
no podemos entender que el hombre fue creado para conocer a Dios y entenderlo en la práctica. Esto verdaderamente hay que entenderlo en lo profundo de lo que eso significa, porque esa debe ser nuestra vida, conocer a Dios. Para eso fuimos creados. Y este conocimiento de Dios continúa, nos da al mismo tiempo una luz. Este Dios que se nos revela y se nos comunica, nos da al mismo tiempo una luz sobre la cual el hombre busca el sentido último de su vida, que es Dios. Claro, si Él se entrega y Él es la luz, y dijimos que la luz es Él mismo, entonces Él nos da su luz, Él nos hace luz, y esa luz va a iluminar todas las tinieblas de de duda, de incomprensión, de ignorancia que nosotros podamos tener. Ya en el numeral 27, el catecismo nos dice que el hombre es capaz de Dios. Habla de el deseo de Dios. Y al ser capaz de recibir a Dios, es capaz de contener a Dios, de poseerlo. Eso es lo que el catecismo nos está diciendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué es capaz? Porque Dios lo hizo capaz. Dios puso en nosotros esa capacidad. Así dice el catecismo. El deseo de Dios está inscrito en nuestro corazón. El hombre no busca a Dios porque sí, sino porque Dios puso en el hombre el deseo de conocerlo, de buscarlo. El hombre ha sido creado por Dios y para Dios. No fue creado por el mono, ni viene del mono, ni el origen del hombre está en lo que afirman esas teorías. Lo dice la palabra de Dios. El hombre fue creado por Dios y para Dios. Comprendiendo esto, no tenemos que hacer ningún esfuerzo para negar todas esas teorías. Fácilmente las dejamos caer, se desvanecen ante nosotros. Ningún esfuerzo hay que hacer para saber si eso es verdad o es mentira, porque la sola palabra de Dios, el solo conocimiento de Dios, tumba todas estas hipótesis sobre el origen del hombre. Lo demás, el hombre lo sabe por sí solo. Porque ¿quién le va a dar al hombre esa capacidad de lo divino? Tiene que ser Dios, nadie más. Y Dios, dice el catecismo, no cesa de atraer al hombre hacia sí. Creámoslo. Cuando dice Dios no cesa, quiere decir que ese esfuerzo, bueno, por decir algo, ese movimiento continuo de atracción sobre el hombre que Dios ejerce, es ininterrumpido, no cesa, no deja de atraer al hombre hacia sí. Y cuando se dice el hombre, es cada hijo suyo, de manera particular. No cesa Dios, no deja ningún instante de estar dando a cada criatura todo lo necesario para que esa criatura viva unida a Él. Y esto nos debe llevar a entender la inmensidad de la misericordia de Dios, su infinitud, su amor especialísimo, único y eterno para
cada criatura. Y en cada instante Dios la está atrayendo de una manera u otra, a través de una complacencia, a través de un incidente, a través de un pensamiento, a través de una inspiración. Se le manifiesta de muchas formas. ¿Para qué? Para que el hombre se acerque cada vez más a él. Pero cuánto desprecio frente a esas gracias. Cuántas veces esas ternuras de Dios se llaman coincidencias, buena suerte, es que hoy amanecí con el pie derecho, es que a mí siempre se me ofrecen las cosas mejores. ¿Por qué no se descubre a Dios detrás de todos esos detalles de cada día? Por estar lejos de Él. Por eso no lo identificamos, lo desconocemos sencillamente. Lo que corresponde a Él se lo atribuimos a otros, pero eso no le obstaculiza su afán de atraer al hombre hacia sí. Solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Solo en Dios. Solo en Dios encontraremos la verdadera belleza. Solo en Dios encontraremos la verdadera bondad. Solo en Dios encontraremos la verdadera libertad. El que quiere libertad fuera de Dios está equivocado. Está en una ilusión. El que quiere felicidad fuera de Dios está equivocado. Va por un camino errado. El que quiere verdad fuera de Dios está equivocado. Igual el que busca la paz, porque solo en Dios se puede encontrar esa verdad y esa dicha que no cesa de buscar el hombre. Ese es el gran afán de que los hombres vuelvan a Dios. Pero fíjense, ese interés que cada uno de nosotros tiene con esa persona tan querida, para que se convierta, para que empiece a creer, para que cambie de vida, o por aquella otra para que se acerque a Dios, si nosotros humanos que somos e imperfectos tenemos ese interés, cuánto más Dios que creó esa criatura, que la sacó de su seno y que allí en su seno le deja ese lugar para que ella retorne ahí. Y si nosotros acá en nuestra condición de humanos, ¿qué no hacemos para que una persona busque a Dios? ¿Qué no hará Dios por esa persona? Es entender, por eso esto nos lleva a una confianza. Porque pongámoslo en modo infinito, nosotros somos limitados. Y quisiéramos hacer muchas cosas, pero no podemos. Sin embargo, Dios es infinito, es omnipotente. Y Él sí puede y tiene muchos ingenios, infinitamente superior a los nuestros. Ahí es donde tenemos que mantenernos en esa confianza de que Dios, si yo quiero que llegue a Dios, cuánto más no lo quiere Dios. Y en Dios querer y obrar es lo mismo. Entonces no es solo cuánto más Dios quiere, sino cuánto está haciendo Dios para que ella llegue a Él. Entonces, esto nos aclara esta otra parte. ¿Para qué le pido a Dios que convierta a esa persona? ¿Acaso Dios no lo está haciendo? ¿O Dios no está haciendo todo para atraer a esa persona hacia Él? Lo está haciendo. ¿Tengo yo que pedírselo? No. ¿Qué es entonces lo que hay que pedir? Que esa persona
se abra a la gracia que Dios le está dando. Eso es. Porque pedir que Dios haga es creer que Dios no esté haciendo. Es como pensar que Dios se está olvidando de esa persona. O sea, es desconocer quién es Dios. Si Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, está haciendo lo máximo para que esa criatura vuelva a Él. Y en cada instante, lo máximo en modo divino, no humano. La criatura no se convierte porque Dios no le esté ayudando, sino porque ella no quiere corresponder ni aceptar la ayuda que Dios le está brindando. Por eso, el trabajo de la redención no fue pedirle al Padre misericordia, porque ya el Padre, al enviar a su Hijo, tuvo la máxima misericordia con nosotros. El clamor de Jesús en toda su vida fue que el hombre se abriera a esa luz que se le quería dar, a esa verdad, a ese perdón que Dios nos dio en su Hijo, a esa misericordia infinita que se encarnó en Jesús. Ese es el clamor de Jesús al Padre. Por eso dice que cada golpe que me den a mí sea un golpe en sus corazones que les resuene, para que se abran a la misericordia, para que esa voz del te amo del Padre y del Hijo los mueva al perdón, a recibir el perdón, porque ya Dios se lo está dando. Eso es lo que hay que pedir. Entonces toda esa comprensión de la verdad, de esta verdad de la fe, nos va ayudando en nuestra forma de orar. En el numeral 27 también se nos dice, la razón más alta de la dignidad humana, ¿cuál es? Entonces decimos que es muy alta en dignidad porque tiene un cargo importante, porque tiene mucha plata, porque viene de una familia noble. Lo dice el catecismo, la razón más alta de la dignidad humana es la vocación del hombre a la comunión con Dios. Cuando leemos el vocablo vocación, la palabra vocación significa llamado. Entonces, la dignidad de la persona humana, ¿dónde está? ¿En qué se basa? ¿Qué hace que una persona sea digna? ¿Qué es lo que me lleva a mí a respetar al otro? Su dignidad, que él está llamado a la unión con Dios. Ahí está toda la grandeza del hombre, cualquiera que sea. Entonces, eso es lo que ha motivado a una Madre Teresa de Calcuta, a cualquiera de esos grandes santos, a un San Juan Bosco, cuando se dedicaban a trabajar con esas personas que los demás despreciaban, lo que hoy el mundo llama los desechables o los despreciables del mundo. San Pedro Claver, ¿qué le movió a hacerse esclavo de los esclavos? El entender esto, que cada persona, cualquiera sea su estado, su condición, lleva en lo profundo de su ser una llamada divina, a vivir en unión con Dios. Esa persona fue creada para vivir en íntima comunión con Dios. Y es ese llamado de Dios a esa persona lo que mueve a los otros a trabajar para que esa persona escuche y responda ese llamado. Y esa debe ser la razón de toda actividad con el hombre. Llevarlo a que sea consciente de su vocación, que esa comunión con Dios se dé, porque toda actividad apostólica que no tienda a esto
está mal, está totalmente desviada. No se trabaja con los pobres, con los enfermos, para sacarlos de su pobreza como por una compasión. No debe ser así. El motivo de su dignidad, el motivo de trabajar con ellos es su dignidad, que es un hijo de Dios, llamado a vivir con Dios. Y ese motivo debe ser el fin. Si le vamos a proporcionar comida, casa, escuela, ayuda material, apoyo afectivo, lo que sea, tiene que ser con un fin, que esa persona llegue a responder a su vocación. Porque si nos quedamos en lo puramente humano, no estamos haciendo nada. Estamos igualitos a los paganos. Y ese es un gran problema en la pastoral y también en los grupos apostólicos, que se quedan en lo puramente externo, en lo social. No más. No se da esto. El entender que esto es un medio para conducirnos a responder a esa vocación. La razón de ser de todo trabajo con el hombre, entonces, y muy especialmente el respeto que damos a todo hombre, hacia un ladrón, hacia un guerrillero, hacia una prostituta, hacia el hombre más vil, miserable, el mayor asesino del mundo, el respeto de nosotros hacia ellos debe ser que es un hijo de Dios, que está llamado por Dios a una intimidad con Él. Y Dios está haciendo todo lo necesario para atraerlo a Él. ¿Quién soy yo entonces para juzgarlo, para condenarlo, para querer hacerlo desaparecer de este mundo, para desear que se muera, para pedir que se le aplique la pena de muerte? Si Dios le está prolongando la vida para darle espera y lograr que se acoja a ese perdón de Dios, ¿quién soy yo para truncar esta espera de Dios? Aquí es donde realmente entra el respeto. Empezamos a ver lo sagrado del hombre y de esta consideración brota todo lo demás. Y en esto está fundamentado el no a la pena de muerte. El por qué no matar. El por qué no hacer justicia por nuestra cuenta, pese a lo malo que hagan o que hacen los otros. El porqué de la compasión con los perversos. Es ese respeto que brota de la invitación del hombre al diálogo con Dios desde su nacimiento. Esta es otra de las verdades muy lindas, ¿no?, que nos dice este numeral 27. El hombre ha sido invitado por Dios a un diálogo con Él desde su nacimiento. Es que es para contemplarlo, ¿no? De eso nos hablan todos los santos. Y ahora que lo oímos en estos cassettes de los testimonios que por providencia divina llegaron a nuestras manos, menos dudas nos pueden quedar. Contemplar la realidad del ser desde Dios. Es ver a ese Dios, a ese sol divino, de donde se desprende esa chispa de la vida humana, en el momento en el que se unen las dos células, el espermatozoide del hombre y el óvulo de la mujer. En ese instante se desprende esa chispa que rodea esa vida humana, esa chispa que es la vida divina, que Dios de una vez la comunica y que se hace realidad en el bautismo.
que esa criatura nace unida al sol divino y está rodeada de luz. Esa dependencia que nunca se rompe entre Dios y su criatura, porque Dios nunca se separa de lo que Él crea. Una unidad de luz permanece entre el hombre y Dios hasta que el hombre vuelva a Él, porque el fin del hombre es volver a fundirse con ese sol divino de donde salió, para hacerse otro sol con el sol. Esa es la realidad. Por eso, desde su nacimiento, Dios invita al hombre a ese diálogo con Él. El hombre no existe, sino porque creado por Dios por amor. Por eso suena blasfemia cuando se dice, ¿y yo para qué nací? ¿Yo por qué estoy en este mundo? No, fuimos creados por amor, no por casualidad, y conservados siempre por amor. Es el amor el que nos conserva, el que nos da la salud, el que nos proporciona todo en cada instante. Continuamos. Y no vive plenamente según la verdad. Miren lo que dice el catecismo. No vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. Estos términos son muy importantes. Libremente, si no reconoce libremente aquel amor que lo creó y lo conserva. Y se entrega libremente a ese amor. Si el hombre no reconoce el amor y no se entrega al amor, no vive según la verdad. O sea, no vive la fe. Porque, ¿qué es la fe? La certeza del amor de Dios y la respuesta a ese Dios amor que se me entrega. Entonces, si Él se me entrega para que yo viva en comunión con Él, entonces yo me le entrego para vivir en comunión con Él. ¿Qué resulta aquí? La unión, el matrimonio entre Dios y el alma. Ese es el verdadero matrimonio que nunca se acaba. El sacramento del matrimonio solo es un reflejo del matrimonio entre Dios y el alma. Es un Dios que se personifica en el esposo y la esposa. Esa es la realidad del matrimonio, porque el alma solo tiene un único esposo, que en algún momento de la vida Dios escoge dónde personificarse. Por eso la fidelidad es a Dios. Y por eso Dios habla de los desposorios de Él con la humanidad en la creación. Y esas bodas se restablecen en la cruz. Esto, que lo explica muy bien los capítulos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, esto nos hace entender que hasta que el hombre no comprenda que Dios es amor y lo crea en su corazón, no puede decir que cree. Por eso la gente dice que cree en Dios, pero eso es mentira, porque no le cree a Dios. Veamos, la Navidad. Todos los católicos conocemos el misterio de la encarnación. Todos los católicos creemos meditar en el misterio de la encarnación. Pero, ¿cuál es la Navidad de los católicos? ¿Cuál es el verdadero Adviento? Es contemplar y vivir el misterio de la encarnación. Es un Dios que se reduce para venir a vivir con nosotros y en nosotros. La preparación de la Navidad debe ser más interior que exterior, para que Dios nazca en mí. Y si contemplamos toda la novena de Navidad, sobre todo la de Luisa, cuando él dice, dame anchura, dame amplitud en tu corazón, para que puedas
aliviarme la estrechez que sufro en el vientre de mi madre. Quita de tu corazón todo lo que no me pertenece. Hacer esto es vivir la Navidad. Yo he venido a estar con los hombres, dice Jesús. Mi delicia es estar con los hijos de los hombres. No quiero estar solo, quiero estar en un diálogo ininterrumpido con mis hermanos los hombres. Por eso le dice a Luisa, al menos escúchame tú. ¿Cómo me escuchas? Déjame hablarte. Busca en una palabra lo que te digo. Eso es vivir la Navidad. Eso es preparar la Navidad. Es dejar que Dios nazca en mí. Y eso es lo que hay que enseñarle a los niños. Que el afán de los niños no sea que ¿qué me va a dar el niño Dios? Sino enseñarles qué le voy a dar yo a él. ¿Qué regalo le voy a tener preparado a él que van a hacer en mi corazón? Y debo prepararle un buen regalo porque es su fiesta, su nacimiento. Si cuando hay un cumpleaños nosotros le damos al que cumple un regalo, entonces ¿cómo no le voy a dar yo a Jesús un regalo? Vamos entonces a, yo diría, disponernos para que nosotros le demos un vuelco a esta Navidad. Porque así no aprisionamos la verdad con la injusticia, porque como dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, en su capítulo 1, que por no conocer la verdad, no entregamos esa verdad a los niños y a las generaciones que están bajo nuestra responsabilidad. Por eso no inculcamos eso, pero ya es tiempo de ir empezando a darle el giro a la vivencia de lo que creemos, darle el giro a nuestra fe, para que empiece a ser una fe verdadera. Pero lo que decíamos en la reflexión anterior, la vida del católico ha de estar en el interior, porque ahí es donde está el reino de Dios. Dice la palabra, el reino de Dios está dentro de nosotros. Pero hoy nos hemos dedicado a una Navidad puramente exterior. ¿Dónde queda la verdad de la Navidad? Ni siquiera en un pesebre, porque a veces el pesebre es un mero adorno, pero no en la contemplación del misterio. Y nos afanamos por tener la casa material lista y muy bonita. ¿Y lo espiritual? La verdadera casa en donde quiere llegar Él, ¿cómo está? Porque esa es la que a Él le importa. La otra no vale para Dios. Esto para entender lo que es vivir plenamente según la verdad, reconocer libremente ese amor y entregarnos a ese amor. Vemos entonces lo hermoso de Dios, como puso en el corazón del hombre la necesidad de Él. Y es esa necesidad de Dios que ha llevado al hombre a buscarlo de muchas maneras. Estamos en los numerales siguientes, 28, 29, 30 y 31. No hay grupo humano que no tienda a buscar ese ser superior, y en la medida que lo busca con sinceridad, Dios se le va manifestando con sinceridad. Por eso, en todas las religiones encontramos destellos de esa verdad de Dios. Algunos se han desviado, pero entonces en todos algo de luz pone Dios, para que a través de esa luz lo encuentre.
porque ese destello de verdad o semillas del verbo, como otros le llaman, es fruto de lo que Dios mismo ha puesto en el corazón del hombre. El numeral 19 es muy interesante. Toca mucho con lo que veíamos en la clase anterior y que quiero que lo repitamos. Vamos a ver si no estoy equivocada. Dice, esta unión íntima y vital con Dios que nos lo regala desde el nacimiento puede ser olvidada. No es el numeral 19, es el numeral 29. Y eso es lo que ha pasado. Desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre, o sea, con conciencia, ese rechazo consciente de Dios que es durísimo, pero se da. Y esas actitudes, ¿dónde tienen origen? La rebelión contra el mal. Cuando el hombre no conoce a Dios, no entiende lo que él llama mal. Entonces la gente se enoja con Dios porque se llevó a su mamá, se enoja con Dios porque perdió su trabajo, porque la gente se enoja con Dios porque le cortaron una pierna. Es la rebelión contra el mal en el mundo. La indiferencia religiosa. Hay gente que no solo no le conoce, sino que no se inquieta por salir de su ignorancia, no le importa. Los afanes del mundo y las riquezas. No hay tiempo ni para ir a misa, ni para estudiar el catecismo, ni para meditar la Biblia. No hay tiempo, porque hay mucho trabajo, porque tengo que atender a mis hijos, porque tengo compromisos sociales, una boda, un cumpleaños, miles y miles de compromisos. También el mal ejemplo de los creyentes. Yo digo que muchos de los que han cambiado su fe, de eso somos responsables nosotros, pero ¿cuántas veces estuvieron a nuestro lado y no salieron de su ignorancia? Porque a nosotros no nos importó, no nos ocupamos de darle la luz. Vino uno que le dio una luz incompleta o una luz equivocada, una media luz, pero como estaba en las tinieblas, prefirió ese poquito de luz o esa media luz. Las corrientes del pensamiento hostiles a la religión y que ahora abundan, todos lo sabemos, empezando por la nueva era, y finalmente esa actitud del hombre pecador que por miedo se oculta a Dios y huye ante su llamada. Dios, a pesar de eso, nos ha puesto unas vías, muchas vías. Como Él llama incesantemente el hombre hacia Él, de la misma manera, busca los caminos. Y no poquitos, porque Dios siempre se excede. Dios nunca da con medida. Dios siempre da sobre medida. Entonces son muchas las vías de conocimiento para llegar a Él. ¿Cuáles son? La primera de ellas, el mundo, la creación. Una persona contemplativa llega a Dios por la creación. Toda la creación es un lenguaje divino, porque en cada cosa creada, Dios dejó destellos de lo que Él es, para que conociendo la creación, a través de ella, nosotros podamos descubrir quién es Dios, quién y cómo es el autor de eso. Porque si nosotros, en modo humano, viendo un cuadro de arte, una estatua, una pintura, empezamos a través de esa obra a analizar a su autor, sabemos que le gustan más los colores fuertes o le gustan los colores pasteles, prefiere las figuras redondas,
¿no? Cada persona se refleja en sus obras. Si esto es en el plano humano, ¿cuánto más Dios? Entonces, toda la obra de Dios nos habla de Él. Nadie puede sustraerse de decir, yo no pude conocer a Dios. Nadie puede atreverse a decirlo. Nadie, porque son muchas las vías que Él nos dejó. Hay un libro que yo hubiera querido conservar, pero no lo conseguí a tiempo, no lo conservé a tiempo. Habla de los científicos que en un tiempo fueron ateos y que a través de su investigación científica llegaron a conocer y aceptar a Dios por sí mismos. Lo que leíamos en los Romanos, ¿no? Lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. De todo esto, San Agustín, San Francisco de Asís, Santa Teresita nos dan mucho ejemplo. Ellos, amantes de la naturaleza, pudieron contemplar a Dios en la naturaleza. Otra vía de acceso al conocimiento de Dios es el hombre mismo. Ojalá el que está inventando clonar llegue a entender que hay un Dios cuando vea que no puede, que por muy científico e inteligente que sea, no puede crear a otro hombre. Entonces entenderá que el hombre viene de un ser muy superior a él, porque el hombre mismo, no solo su parte orgánica, la perfección del organismo humano es suficiente para entender a Dios, para descubrir a Dios. Todo el proceso de la fecundación del hombre dentro del mismo hombre, eso es bellísimo. Toda esa formación del ser, la perfección con que se van separando esos genes y se van agrupando de una forma tan perfecta, tan precisa, con unas leyes internas tan sabias. ¿Y quién puede hacer eso? Contemplando solo la parte material es suficiente. Ahora entremos en lo que es el mundo espiritual del hombre, su mente, su voluntad, sus afectos, sus sentimientos, todo lo que es el hombre. Esto es suficiente para llegar a Dios. Así nadie nos hable de Dios. Esa semilla de eternidad que lleva en sí, ¿sí?, el ser, no puede tener otro origen más que en Dios. El hombre nunca se puede reducir a la sola materia. El hombre y el mundo atestiguan que no tienen en ellos mismos ni su primer principio ni su último fin, sino que participan de aquel que es el ser en sí, sin origen y sin fin. Pero hay que entender algo. Es verdad que las facultades del hombre, memoria, inteligencia y voluntad, lo hacen capaz de conocer la existencia de Dios. Pero eso no es lo que le importa a Dios. Dios no nos creó para que aceptáramos que Él existe, no. La fe no es creer que Dios existe. El diablo también cree que Dios existe. Lo que Dios quiere es que lleguemos a una íntima unión con Él. Por eso la fe no es creer que Dios existe. La fe es creer que Dios me ama y amarlo como Él me ama. Por eso Dios se le entrega al hombre en cada verdad. Es importante entender esto. ¿Para qué? Para darle al hombre la gracia de poder acoger en la fe esa revelación. Si Dios se me va a dar y lo divino se me va a entregar, yo debo acogerlo con la misma intensidad y amor con que Él
me lo entrega. Pero lo doloroso, ¿sí?, es que esto lo descuidamos tanto que es para hacernos temblar, porque esta capacidad que Dios me da, ¿cómo la matamos? ¿Cómo la dejamos atrofiar? ¿Cómo descuidamos en los niños y en los jóvenes esa capacidad de lo divino? ¡Qué dolor! Porque algunos, cuando llegan a los 15 o 16, ya incrédulos y materialistas, no es por culpa de ellos, sino porque nadie desarrolló en ellos esa capacidad. Nadie se ocupó de cultivar esa vida divina que se le dio en el bautismo. Sin embargo, sí hubo mucho afán para que no se le atrofiaran sus capacidades humanas. El desarrollo motriz, entonces que el preescolar, entonces que sea bilingüe o trilingüe, las habilidades para el baile, para la natación, para la danza, para el piano. Y no, ¿cómo va a perder esa capacidad? No, el niño es habilísimo para el dibujo, no puede, hay que desarrollarle esa capacidad. Pero la grandísima capacidad, la principal, la que sí lo va a llevar a trascender, esa que no se le acaba con la muerte, esa capacidad de recibir y de comprender a Dios, esa no se la cuidamos. Por eso no hay interés. Y qué responsabilidad ante Dios. Por eso esa señora que veía tantos jóvenes en el infierno, uno se estremece y dice, cuando la oye, Dios mío, qué culpabilidad. Es fácil con un niño empezar a moldearlo, porque es materia dócil, pero ya a los 18 años es como el árbol que se deja crecer torcido, ya le queda muy difícil. Por eso hay que aprovechar cuando están tiernos. Es tan importante la educación en la fe de los niños y los jóvenes. Y lo que nosotros recibimos, por lo menos démoselos, que sea luz para los que están empezando. Volvemos entonces a la carta de San Pablo. ¿Cómo veía Dios la perversión del mundo con su mirada divina? Por eso dijo, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿habrá fe en el mundo? Bueno, esto lo dice el Evangelio. Cuando el apóstol Pablo habla en la carta a los romanos, se está refiriendo precisamente a ese mundo incrédulo. Y también recordamos esa frase, ay de las que estén encinta y criando en aquellos días. Terrible, son palabras muy fuertes. Pero en realidad uno se pone a ver las cosas y sí es así. Pero bueno, que por lo menos haya un fermento para rescatar esa capacidad de lo divino en los niños y en los jóvenes ahora. Y en los que podamos, así sean grandes, porque para Dios nada es imposible, ni ninguna edad, basta que el hombre se disponga. La Iglesia nos enseña que el hombre tiene esa capacidad por ser imagen de Dios. Sin embargo, reconoce que por la sola razón natural, el hombre no puede llegar a Dios. Hay muchos obstáculos que impiden a esta misma razón usar eficazmente sus capacidades y con fruto, ¿no?, ese poder natural. Porque las verdades que se refieren a Dios y a los hombres sobrepasan absolutamente el orden de las cosas sensibles. Es utópico vivir la fe con solo lo que yo puedo ver, tocar, palpar y sentir. Son aquellos que dicen, pero muéstreme, a ver, ¿dónde está eso?
A ver, compruébeme que eso es así. Eso nunca podría ser, porque todo lo de Dios y del hombre va más allá de lo sensible. Y cuando debe traducirse en actos y proyectarse en la vida, exigen que el hombre renuncie y se entregue a sí mismo. Qué importante es esto. Cuando esas verdades de Dios y del hombre se deben traducir en actos y proyectarse en la vida, exigen que el hombre se entregue y renuncie a sí mismo. Porque para yo creer esa verdad, por ejemplo, todo lo permite Dios para bien de los que le aman, ¿tengo que entregarme o no? Y renunciar. Yo lo quería así, pero Dios lo está haciendo así. Y si Él lo está haciendo así, es lo mejor. Así que así yo haya pensado que lo mejor es otra cosa. Es la renuncia permanente. La fe exige una renuncia del hombre a sus criterios, a sus propios razonamientos. El hombre ante eso siempre tiene dificultad. ¿Por qué? Porque tenemos una voluntad corrompida por el pecado original. Por nosotros mismos no nos es fácil. Por eso el hombre necesita ser iluminado por la revelación de Dios, que es la razón por la cual Dios se manifiesta. No solamente se manifiesta acerca de lo que supera el entendimiento del hombre, sino también sobre las verdades religiosas y morales que de suyo no son inaccesibles a la razón, a fin de que puedan ser, en el estado actual del género humano, conocidas de todos sin dificultad, con una certeza firme y sin mezcla de error. Es lo único que ilumina el camino del hombre. ¿Qué? Las verdades de Dios. Sean verdades que se refieran a Él mismo, sean verdades que se refieran al hombre, sean verdades que se refieran al comportamiento de los hombres en sí, como son las verdades de la moral. Pero hay que acogerlas con una certeza firme de que eso es lo mejor, porque Dios lo dice. Y en este conocimiento de Dios en el que vamos a entrar, también hay que entender otra cosa. Sabemos la fe. El estudiar esas verdades de nuestra religión es lo que hace que la fe sea más sólida. Pero es posible que la tengamos débil. Pero vamos viendo cómo esas mismas verdades nos van a ayudar en la fe. Pero no podemos olvidar nunca eso. Nosotros somos criaturas y Dios es Dios. Decir que Dios es Dios es decir que ese conocimiento de Dios siempre va a ser limitado. Jamás podremos tener un conocimiento absoluto y pleno de Dios, porque para conocer y comprender a Dios tendríamos que ser Dios. Eso tenemos que entenderlo. Habrá verdades de Dios en las que nos quedemos, como le dice Jesús a Luisa, sin entender. Él dice en uno de los capítulos que Dios tiene modos y medios que la razón no comprende y que está obligada a adorar en mudo silencio. Y ese silencio es un silencio de la razón, del por qué, cómo así. Ejemplo, un misterio profundo es el misterio de la predestinación. Eso es un modo y un medio que la razón nunca va a comprender, ante el cual nos tenemos que postrar en mudo silencio para adorarlo, no más, porque nunca lo vamos a entender desde nuestra razón humana. También no podemos nombrar a Dios sino a partir de lo que conocemos. Entonces sabemos que todas las criaturas tienen una cierta semejanza. Dios
que es infinito, supera en modo infinito, perfectísimo y sumo todo conocimiento que podamos tener de Él a partir de las criaturas. Es como un decir, lo que yo conozco de Dios no es lo que es Dios, va mucho más allá. Dios es la belleza suma, pero ¿cuál es la belleza suma si no la conozco? Digo belleza suma por decir que es la belleza que supera todas las bellezas juntas, pero no la conozco. Se me revelará cuando llegue a la eternidad, pero desde aquí es una forma de decir, pero no es un conocimiento pleno de lo que es la belleza suma. Es un destello de lo que Dios es. Por eso lo que conocemos de Dios va mucho más allá de lo que Él. Dios va mucho más allá de lo que conocemos de Él. Y aquí es donde empieza la contemplación. Porque si yo me detengo en la bondad, en la belleza, en la perfección de algo, criatura, cualquiera que sea, es partir de ahí y es pensar si esto es tan bello, tan delicado, tan tierno, ¿cómo será Dios? Ahí es donde el alma se extasía, ahí es donde el alma entra en esa infinitud de Dios. Pero como nos lo dice los numerales 39, 40, 41 y 42 del catecismo, ¿no? Dios trasciende toda criatura. Porque aun cuando todas las criaturas poseen una cierta semejanza con Él, Él está por encima de todas ellas. Por eso, y esta verdad de que Dios trasciende toda criatura, nos tiene que llevar a purificar sin cesar nuestro lenguaje de todo lo que tiene delimitado, de expresión por medio de imágenes, de imperfecto, para no confundir al Dios inefable, incomprensible, invisible, inalcanzable con nuestras representaciones humanas. Nuestras palabras humanas quedan siempre más acá del misterio de Dios, nos dice el catecismo. Esa purificación del lenguaje, ¿no? Sin cesar, en cada instante. Ya el Padre Pedro en alguno de sus charlas nos había hablado de esto. Acordémonos cuando él dice que dejemos de decir ese Dios quiera, porque él dice no, Dios siempre quiere que te vaya bien y Dios siempre procura que te vaya bien. Lo que hay que desear no es que Dios quiera que te vaya bien, sino que el hombre se abra, sea capaz de recibir ese bien que Dios le está ofreciendo. Y esa es la certeza que yo tengo que tener. Recibir el bien que Dios me está dando en cada instante. Y vivir esto es obediencia al catecismo. Por eso esta invitación que nos hace, ¿no? De ir purificando nuestro lenguaje. Dios quiera que se convierta, no. Dios quiere que se convierta. Mi colaboración, mi deseo es que esa alma se abra a las gracias de conversión y de redención que ya Dios le está ofreciendo. Porque si no estoy creyendo lo que me dice el catecismo, que en cada instante Dios busca al hombre, que Dios ya ha llamado al hombre a un diálogo de amor desde su nacimiento. Todas esas son verdades. Entonces yo tengo que hablar y actuar conforme a las verdades que conozco. Por eso el Dios te pague, ya Dios nos pagó. Y nos lo dio todo, de un modo infinito, en Jesús. Nos dio toda clase de bienes espirituales y celestiales
En Jesús nos dio, en plenitud se nos dio Dios. Todas estas expresiones vamos purificándolas para ir hablando de acuerdo con esas verdades que vamos conociendo. Purificar sin cesar nuestro lenguaje, dice el catecismo, de todo lo que tiene de limitado, lo dice en el número 42. ¿Y para qué? Para no confundir al Dios que está por encima de todo hombre y más allá de todo sentimiento, el invisible, el que está fuera de todo alcance. Que esas representaciones humanas sean siempre más acá, sabemos, ¿no? Que toda representación va más acá del misterio de Dios. Y esto parece mentira, pero aún en cosas sencillas, como el decirle a los niños que hagan la lista al niño Dios. Pero es que el niño Dios no puede darme eso. O no te lo puede dar porque tiene que darle a los otros niños. Entonces no le estamos dando a los niños la imagen de un Dios omnipotente, de un Dios dueño de todo, si Dios lo puede todo. ¿Sí? Son lenguajes, son expresiones equivocadas, son imágenes deformadas que vamos entregando a los niños y a los jóvenes de Dios. Que cuando el niño es listo y tú le presentas una falsedad, pero ya le has enseñado una verdad y te contradices, entonces el niño se confunde y dice, pero me estás diciendo una mentira. Tengo el caso de una de las niñas del catecismo, que ella le hizo pues una lista muy larga, ¿no? Para la Navidad al niño Dios. Y la mamá, días antes del catecismo, días antes de la Navidad, perdón, en el catecismo le había explicado el acto único y eterno de Dios, ¿no? Y cómo Dios, con su poder infinito, con un solo fiat, hizo todo, hizo toda la creación. Y le explicaba cómo Dios con una sola palabra puede crear miles y miles y miles de universos. Entonces, cuando esa misma mamá le dice a la hija que esa lista era muy larga y que se tenía que someter a lo que Dios le podía dar, ¿sí? Y que Dios se lo iría dando poco a poco, ella le dijo, ¿cómo así? ¿Acaso Dios, pues que diga fiat? Si Él con un solo fiat puede hacerlo todo de una vez, entonces que diga fiat y me dé todo de una vez. ¿Ves? Entonces, ¿cómo quedó la mamá? Plof, como condorito. ¿Por qué? Porque le decimos una verdad y luego en la vida práctica como que le opacamos esa verdad. Por eso es tan importante nosotros ir purificando esas expresiones, esos ejemplos, ese lenguaje, para ir enseñándole a los niños la verdad. Entonces, todas esas costumbres sanas, buenas, sí, pero que de suyo van deformando un poco la imagen de Dios en el niño, que nos toca ir cambiando para iluminarlas y transformarlas desde Dios. Continuamos entonces el numeral 43, miren tan interesante que dice, al hablar así de Dios, nuestro lenguaje se expresa ciertamente de modo humano, pero capta realmente a Dios mismo sin poder, no obstante expresarlo en su infinita simplicidad. Es preciso recordar esto, que entre el Creador y la criatura no se puede señalar una semejanza tal que la diferencia entre ellos no sea mayor todavía.
y que nosotros no podemos captar de Dios lo que Él es, sino solamente lo que no es, y cómo los otros seres se sitúan con relación a Él. Es importantísimo meditarlo, no conocer de Dios lo que Él es, porque nunca podemos conocerlo sino lo que no es. Y partiendo de lo que no es, entendemos entonces lo que es. Esto hay que leerlo despacito para poderlo meditar. Volvámoslo a leer. Entre el creador y la criatura no se puede señalar una semejanza tal que la diferencia entre ellos no sea mayor todavía. Y que nosotros no podemos captar de Dios lo que Él es, sino solamente lo que no es, y cómo los otros seres se sitúan con relación a Él. Por mucho que sea nuestra semejanza con Dios, mucho más grande es la desemejanza entre nosotros y Dios. Por eso somos nada, Dios es todo. Esa frase refleja la plena y pura verdad de nuestra relación con Dios, de la relación entre Dios y su criatura. La criatura frente a Dios es nada. Y es tan especial, ¿no? El mundo no acepta esta frase. Cuando se dice eso, entonces viene, ay, ¿cómo así? Pero si tenemos valores, capacidades, facultades, sí. Pero ¿de quiénes son? ¿Quién le dio origen a esas facultades, a esas capacidades? Dios. No son de la criatura, son de Dios que las ha puesto en la criatura. Y las ha puesto con la medida de Él, no de la criatura. La criatura no tomó ninguna decisión para tener esas facultades. Y cuando Dios diga ya, es ya. Se acabaron. La criatura, ahí nada que ver. Pero todo eso se entiende solo desde la humildad. Puede ser la persona más inteligente y si Dios quiere, le da un derrame cerebral y pierde todas sus facultades. La criatura tendrá que entender que es nada. ¿Sí? Mientras esto no se entienda y todavía sigamos defendiendo la autoestima y el aprecio por uno mismo, la autorrealización, el amarse a uno mismo, somos aún menos que un gusano. Pero esto cuesta entenderlo. Parece mentira, pero en la práctica, ¿cuánto cuesta entender que somos nada? Ya decía, mientras sigamos defendiendo eso, estamos en la mentira. En la mentira, porque no aceptamos la verdad. Y solo la verdad nos hará libres. Nosotros no podemos captar de Dios lo que Él es, ya lo veíamos, sino solamente lo que no es. Porque yo puedo saber lo que puedo captar, lo que mis sentidos perciben, no más. Yo percibo la belleza material, pero esa no es la belleza de Dios. Esa me da una leve semejanza de su belleza. Me pone como la primera piedra para que yo empiece a imaginarme la infinita belleza de Dios. Y nunca mi imaginación podrá llegar a captar la infinita belleza de Dios, la perfección de Dios, la inmensidad de Dios. Podré imaginarme lo inmenso, pero esto va mucho más allá de lo que Él realmente es.
Por eso, comprendiendo esto, puede contemplar uno mejor el misterio de la encarnación. Porque por más que nosotros nos imaginemos lo que es un Dios que se reduce a la nada, jamás podremos comprender lo que eso significa. Porque para entenderlo tendríamos que tener una claridad de lo que es la inmensidad de Dios, lo ilimitado de Dios que se limitó. Por eso yo les recomiendo que no dejemos para empezar la novena de Navidad el 16 de diciembre. Empecémosla ya. Empecemos a contemplar ya en esa novena que escribió Luisa, ¿sí?, lo que es el verdadero amor en la encarnación, lo que es la verdadera humildad. Bueno, y hablando nuevamente, toco mucho este tema de la Navidad, ¿no? Pero es que estamos en este tiempo. Esta es la verdadera Navidad y esta es la verdadera novena. Las otras son un pedir, un estar en función del hombre. No es contemplar el misterio de la encarnación. Al menos las novenas que yo conozco son muy superficiales y no centran al hombre en el misterio que se celebra. Entonces esta contemplación en este Adviento debe ser el misterio de la encarnación. ¿Qué importa que empecemos a romper la tradición? Hagamos la novena como es. ¿Para qué? Para que empecemos a darle a los niños por lo menos el comienzo de la verdad sobre Dios. Si alguno de pronto tiene la facilidad con los niños, ¿qué importa que lo hagan como teatro moderno o lo que sea? Pero que dramaticen a todo un Dios que se inmoviliza y se reduce ahí todo amarradito, apretadito, para que empiecen a pensar cómo está Él en los corazones de todos los hombres y cómo va a permanecer amarrado, apretado, maniatado, encogido tanto tiempo hasta que el hombre no salga de la vida de pecado. Porque la mejor campaña que podemos hacer en la Navidad es la campaña contra el pecado. Es la única manera de que Dios pueda nacer en el corazón de los hombres. Y ahí vamos cambiando lo que leíamos en el catecismo, nuestro lenguaje, nuestros modos, nuestras imágenes. Es que, dígame, ¿qué es celebrar una Navidad en pecado? O sea, ¿qué Navidad está celebrando si yo estoy en pecado? ¿Será eso celebración de la Navidad? ¿Cuántos pecados se cometen en la Navidad? De todo tipo. Porque es el mes en que más gastan, en que más se endeuda, en que más libertinaje le dan a los jóvenes y a los niños, porque están de vacaciones. Entonces, más roban, más pelean. ¡Qué dolor para Dios! Tomemos por lo menos nosotros, ¿no?, conciencia de ayudar a los demás sin presionar, sin ser nosotros canzones, ¿sí? Pero sí dar esa luz de lo que es la verdadera Navidad para irla celebrando como debe ser. Bueno, ya cerrando pues el paréntesis de la Navidad, hay una frase en el catecismo que vale la pena mirar. Por ejemplo, en el número 45 hay una frase que dice San Agustín, hablando de esa comunión con Dios para la que el hombre fue hecho.
Dice, cuando yo me adhiera a ti con todo mi ser, no habrá ya para mí penas ni pruebas, y mi vida toda llena de ti será plena. Sin el Creador, la criatura se diluye. Esto es del Concilio Vaticano II, este está en el número 49, del Gaudium et Spes, número 36. Y vamos a meditarla. ¿Qué quiere decir esto? Lo que ya veíamos, somos nada, Dios es todo. Sin el Creador, sin el todo, lo que nosotros somos, lo somos porque Él es. En nosotros, si Dios no fuera en nosotros, nosotros no seríamos, porque de suyo nosotros somos nada. El respiro es porque Dios respira en mí. La libertad de Dios, la voluntad de Dios, es la que respira en mí. Lo que pasa es que yo no lo reconozco. Y yo creo que yo soy el que respiro, pero no. Es la divina voluntad quien respira en mí. Ella es la que palpita en mí. Por eso Él es y yo no soy. Lo que soy yo, lo soy porque Él es en mí, porque es Él el que es. Esa frase vale la pena que la leamos en todos los sentidos, porque es Él el que me conserva su amor. Es Él el que conserva su vida en mí. Es Él el que me conserva en todos los aspectos, material y espiritual. Mi vida estará aquí en la tierra hasta el instante en que Él lo quiera. Mi vida temporal. He aquí porque los creyentes saben, vamos a leer como dice el catecismo para leerlo perfectamente. Dice, he aquí porque los creyentes saben que son impulsados por el amor de Cristo a llevar la luz del Dios vivo a los que no le conocen o le rechazan. Quiero decirles algo. Los numerales que están en la margen de los catecismos, en algunos están en la margen izquierda, en los otros están en la margen derecha, es para indicarnos que esos números del catecismo hacen referencia al numeral que estamos estudiando. Por ejemplo, el numeral 42, esto para responder a alguno que me hacía esas preguntas. Por ejemplo, el numeral 42 tiene un 212 y un 300. Vamos a buscar el 212 del catecismo. El 212 del catecismo, ¿de qué habla? Dice, está hablando de que solo Dios es. En el transcurso de los siglos, la fe de Israel pudo desarrollar y profundizar las riquezas contenidas en la revelación del nombre divino. Dios es único, fuera de Él no hay dioses. Dios trasciende el mundo y la historia. Él es el que es desde siempre y para siempre, y por eso permanece siempre fiel a sí mismo y a sus promesas. Entonces vemos cómo este numeral 212 amplía lo que dice el numeral 42. Y así es bueno buscarlos y leerlos porque eso nos complementa.
El numeral 300, por ejemplo, también hace referencia a lo mismo, explica la misma idea. Dios trasciende la creación y está presente en ella. Y esta es una buena forma de estudiar el catecismo, porque nos va ayudando a tener esa unidad en los estudios y en lo que estamos viendo. Por ejemplo, en el numeral 43 está el 206. El numeral 43 nos está hablando precisamente de nuestro lenguaje. Entonces, el numeral 206 está hablando del nombre de Dios, ¿no? Yo soy el que soy. Él es quien ha hecho el cielo y la tierra. En él no hay cambios ni sombras de rotaciones, desde siempre y para siempre, y por eso permanece siempre fiel a sí mismo y a sus promesas. Bueno, entonces vamos a terminar aquí para ya disponernos entonces a iniciar el capítulo segundo. Vamos a colocar todas estas verdades en el corazón de la Madre para que ella nos ayude. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No se olviden de en sus casas retomar estos numerales que hemos visto hasta el numeral 49, del 1 al 49, que hablan todos sobre el conocimiento de Dios con la Biblia, buscar todas las referencias que el catecismo trae, meditarlas, porque solo de esa manera la verdad se va haciendo carne en nosotros. Si no, ni siquiera el conocimiento intelectual, porque tenemos tan mala memoria que todo se nos va olvidando. La meditación es muy importante y por eso el Papa también nos lo explica en el catecismo. Solo la meditación y relectura de las verdades nos ayudan a crecer en la fe. Bueno, en la voluntad de Dios siempre.